La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar 10 tips para desarrollar tu lógica de programación. En este webinar hablaremos de la programación estructurada y se hablarán de 10 tips para desarrollar tu lógica de programación, elementos para la creación efectiva de algoritmos para la codificación de sistemas informáticos. Para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Luis Ernesto Rubio Torres. Él es profesor de la Academia de Tecnologías de la Información, Java Programmer, y su correo electrónico es luis-rubio@my.unitec.edu.mx. Este webinar les interesa si desean desarrollar sus habilidades para crear sus propias soluciones computarizadas y aprenderán los principios que aplican los programadores profesionales para escribir componentes como los que actualmente se integran en los sistemas que se utilizan alrededor de todo el mundo. Los invitamos también a participar con nosotros a través del Twitter, que nuestra cuenta es Unitec México, con el hashtag Carreras Ejecutivas. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Comencemos con una pregunta. ¿Te has puesto a pensar en qué idioma piensas? Piensa un minuto. ¿Te preguntaste, ¿acaso pienso en español? Vamos a responderlo. Piensa en un dispositivo en el cual tú descansas. Generalmente son de madera, tienen respaldo, asiento y 4 patas. Si piensas en español, ¿acaso pusiste tu mente en blanco y dijiste S-I-L-L-A? La respuesta es no. No pensamos en un idioma en particular. Nuestros pensamientos se forman mucho más allá de las palabras de un lenguaje. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que seguramente te has hecho y por eso estás acompañándonos en este webinar. ¿Cómo le hago para programar? Los lenguajes C, C++, Java, COBOL, ADA, etcétera, etcétera. Sistemas operativos, compiladores, traductores, editores, errores léxicos, errores a tiempo de compilación, errores a tiempo de ejecución, todo para ver los resultados fantásticos de las aplicaciones de hoy en día. ¿Cómo le hago para programar? La respuesta tiene que ver precisamente con esta relación entre el pensamiento y el lenguaje. Despreocúpate entonces un poco de C, C++ y Java, porque ya viste, no pensamos en un idioma en particular. La clave para la programación no está exactamente en los lenguajes de la programación. Para poder programar bien, no se necesita otra cosa que tener lógica, la famosa lógica de programación. Esta habilidad, estas capacidades de lógica con las cuales nace todo ser humano, se van desarrollando por todos nosotros. Programar es tan fácil como caminar o hablar, pero recuerda que esos dos procesos, caminar y hablar, hace unos años no fueron inmediatos. Llevó su tiempo que dieras tus primeros pasos y seguramente tuviste tus caídas. Hablar no se diga. ¿Cuántos de nosotros conocemos todas las frases, todas las palabras de una obra? O siquiera, ¿sabemos todas las palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua? La lógica de programación implica varios aspectos. El primero y sobre todo es la imaginación, tu pensamiento y finalmente la capacidad de traducir tus ideas a ese medio que son los lenguajes y los idiomas. Vamos a hablar en este webinar de varios tips que van a ayudarte a desarrollar esa lógica de programación para que puedas crear tú mismo tus aplicaciones, los sistemas y los programas que deseas que en un futuro muevan al mundo. Tip número 1. Como decíamos, despreocúpate del lenguaje y ocúpate mejor de la idea. Decían los griegos,
La sabiduría está escrita en esta frase. Piénsale un poquito. Ahí está. Llegamos a estas ruinas y encontramos medio borrosa esa frase y nos dicen, ahí está la idea de cómo ser sabios. Inclusive la fórmula para la felicidad decían. ¿Y cuál es? Y nos dicen, mira, aquí está. Quienes tienen la idea lo dijeron en alemán, en francés, con à toi, kenn dich selbst, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿ya sabes qué significa? ¿Cuál es la fórmula de la sabiduría y con la sabiduría de la felicidad? Pues decían los filósofos, conócete a sí mismo. Quizás si lo hubiéramos puesto en idioma inglés hubiera sido más fácil que know yourself. Y seguramente si estás programando, te ha dado mucha guerra ese idioma inglés. Nos comunicamos con la computadora en lenguajes que utilizan frases de este idioma, del idioma inglés. Y las tenemos que traducir a fórmulas que la computadora entiende y puede interpretar. Ejecutar sería el término más preciso. Conócete a ti mismo en español. Know yourself en inglés. You don't know yourself. Escrito en un lenguaje de programación para computadora. La traducción de nuestras ideas. Ten en cuenta las diferencias, sería nuestra segunda consideración. Lo que se ve en la pantalla es muy diferente al programa. Veamos. Como usuarios finales, como clientes de las grandes compañías de software, de los desarrolladores de sistemas y de aplicaciones, nos resulta muy fácil utilizar las soluciones de hoy en día. Considera esto. Basta con que vayamos al banco y oprimamos un botón para hacer transferencias de capital, recuperar nuestros ahorros, consultar cuentas, y todo a través de esos sistemas que son el software de cajeros automáticos. Pero ¿qué hay detrás de todo ello cuando programamos? Una gran complejidad. Una complejidad que como estudiante de programación y como desarrollador a veces parece abrumadora. Pero cuando conoces los principios de la lógica de la programación, sabes que esa complejidad no es una dificultad, sino una complejidad aparente. A esta diferencia de visiones entre la del usuario final, nuestro cliente, y la de quienes desarrollamos, la llamamos la distancia semántica. Lo que se ve en la pantalla no es lo mismo que pasa cuando programamos. Suponte que nos solicitan la generación de este logo para una compañía de internet. El triángulo de las arrobas. Observa bien. Se trata de imprimir una a una el símbolo de los arrobas durante 20 veces. Comenzando de arriba abajo tenemos primero 1, 3, 5, 7, 9 arrobas para formar este patrón. ¿Qué ves? ¿En qué piensas inicialmente? Seguramente dirás, se trata de un triángulo invertido. Cuando queremos programar esta aplicación, ¿qué es lo que usa un desarrollador? Bueno, pues normalmente acudimos a nuestras herramientas de programación y escribimos una aplicación. Y efectivamente, lo que se ve no es lo mismo de cómo se escribe. Este es el programa que pinta el logo que acabamos de ver. En ningún lugar, observa, aparece para nada la palabra triángulo. Ni siquiera la palabra triángulo invertido, invierte. En su lugar aparecen frases del idioma inglés. Do, as, mientras,
mientras repite condiciones, símbolos y todos estos elementos que integran los componentes léxicos y las reglas de sintaxis o de escritura de un programa. Lo que vemos es distinto de lo que programamos. La consideración de esta distancia semántica, de la diferencia entre los resultados y de la facilidad de uso que resulta pasmosa por su efectividad, nos ayuda a comprender que para programar, en primer lugar necesitamos tiempo. Tiempo y mucho tiempo para poder reflexionar y escribir una obra. Somos en desarrollo como los novelistas, como los poetas, que a través de la palabra escrita provocamos resultados, ya no en la mente de nuestros lectores, ahora en la memoria y en la pantalla de la computadora para nuestros usuarios. Considera entonces que cuando decidas programar, no debemos esperar que la solución sea igual a lo que vemos en la pantalla. Perdón. Vamos a nuestro tip número 3. Ya que sabemos que la idea es lo fundamental y que existe una distancia entre el programa y los resultados, ¿cómo le vamos a hacer para adquirir esa lógica? Bueno, pues este es uno de los tips que más me gusta. Lee. Lee todo el código que caiga en tus manos. Es más, no solo se trata de leer puro código. Lee novelas, lee poesía, lee revistas. Bueno, si quieres, lee hasta el libro vaquero, pero no dejes de leer, por favor. La clave para programar está en la lectura. Y con la lectura, como decían en una película, podemos hablar hasta con gente muerta. Si no, lee las obras de Platón, lee a Shakespeare, lee a Julio Verne y viaja hasta el centro de la Tierra o en 20.000 leguas de viaje submarino o 5 semanas en globo. Lee código en libros, lee código de otras personas, de otros programadores, en revistas, páginas web, blogs. Lee tu propio código. Leyendo el código, vamos comprendiendo lo que otros quieren lograr en la pantalla de la computadora, en la memoria de la computadora, lo que se desea transferir a través de la red. Lee y lee. Leyendo nunca te encontrarás solo. Decían que los programadores y los desarrolladores nos tenemos que sentir como artistas. Y entonces, ¿cómo aprende un pintor? ¿Cómo aprende un escultor? Imagínate a Miguel Ángel copiando y picando piedra en un trozo de mármol, quizá a la Venus de Milo, a la Victoria de Samotracia, los clásicos griegos, para después crear sus grandes obras, la Piedad, el Moisés, etcétera, etcétera. Leyendo a los demás, leyendo en piedra las obras de arte de los demás. Así, entonces, nos podemos encontrar con la fórmula de la sabiduría o de la felicidad, escrita en un lenguaje como C++ o Java, o hasta románticos códigos por un Shakespeare informático como el que aparece aquí. ¿Qué te parece? Lee y lee. Un tip para afinar tu lógica de programación, un tip más. Entonces, ahora que hemos leído mucho código, ¿qué seguirá? Nuestro siguiente tip. Ahora conoce tus herramientas. Emplea los principios de los paradigmas de programación. Esos paradigmas, esas estrategias que rigen la forma en que nos comportamos en el mundo, también existen en el mundo de la programación. Y aunque nuestra presentación está orientada a la programación estructurada, no obstante, vamos a hablar un poquito sobre otros paradigmas de programación. Veamos. Han platicado que la programación estructurada se basa en 3 ideas.
la secuenciación, la bifurcación y la iteración, que como puedes observar se representan con estos diagramas. Cada uno de estos cuadritos representa un proceso y, como sabes, estos rombos una determinada condición. A partir de estas estructuras lógicas se pueden componer soluciones. Si no, veamos este programa. Habíamos hablado de la secuenciación de procesos. Cómo almacenar un número en una celda de memoria, en una variable. Tomar decisiones. Preguntar si el valor de una celda de memoria es menor o igual a 3. Y repetir cosas. Observa el sentido que te dan estas flechas. Efectivamente, este se trata de un diagrama de flujo. Ahora, nuestro logo no es un triángulo invertido, es este rectángulo de estrellas. Y este es el programa. Nuevamente, observa, no aparece para nada la palabra cuadro o triángulo de estrellas. En su lugar, aparecen una serie de instrucciones que corresponden a secuencias de procesos, tomas de decisiones y bifurcaciones del flujo de un proceso. Si esta condición se cumple, seguimos este caminito y nos quedamos varias veces repitiendo estos procesos para después, dice, saltar una línea e incrementar un valor. Efectivamente, este programa plasma la siguiente idea. Nuestro rectángulo de estrellas no es más que imprimir una a una los asteriscos en 3 renglones, pero por cada renglón ir contando una serie de columnas. Entonces, la programación estructurada te da 3 verbos y son tus primeras herramientas. Acomoda las instrucciones de los programas que has leído. Toma decisiones y repite procesos hasta conseguir los resultados deseados. Así entonces, cuenta el primer renglón. Por cada renglón, cuenta 1, 2 y 3 columnas. Despliega el primer asterisco, el segundo, el tercero. Cuando tu contador de columnas, en este caso observa la variable j, llega a 4, salimos, se vuelve falsa la condición, saltamos de línea y recomenzamos el proceso. Pintar este cuadro por medio de la computadora no es más que llegar al primer renglón, imprimir 1, 2 y 3 estrellas para la primera línea, salto de línea, todavía no llego a la tercera línea, 1, 2 y 3 y tengo el siguiente renglón, 1, 2 y 3 y así. Acomoda instrucciones, decide y repite. Mientras no aparezcan las instrucciones correctas, como puedes ver en este programa, los resultados que veremos no son los deseados. Tengo que acomodar las instrucciones necesarias para ver el logo. Así entonces, la programación estructurada significa escribir las piezas de código necesarias en secuencias de instrucciones, tomas de decisiones y ciclos para obtener los resultados deseados. Y entonces, así, observa que tenemos nuestro logo. Tus primeras herramientas son secuencias de instrucciones en el orden adecuado, tomas de decisiones y ciclos. En el momento en que no consideramos este orden, estas decisiones o estas repeticiones correctamente, nuestros programas no hacen lo que nosotros estamos buscando. Observa. Se me pasó considerar la secuencia de instrucciones que dejaba los espacios. Mi logo no me quedó bien. Entonces, sé que tengo que acomodar en el orden correcto este código
para obtener los resultados que estamos buscando. Acomoda, decide y repite. Tu primer paradigma. Pero te decía, hay otro tipo de programaciones además de la estructurada. La programación orientada a objetos, con la cual se desarrollan las aplicaciones de hoy en día, tiene otro paradigma basado en la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Imagínate la programación de una escena de una película, con superhéroes, la heroína, el héroe, y el superhéroe que va en auxilio de la heroína. Permíteme. Entonces, la programación de esta escena la tienes en esta parte. Observa bien, tenemos nombres para nuestros personajes. Betty Ross, Bruce Banner, el superhéroe llamado Hulk, nuestro avión que va volando. Y generamos piezas en la memoria de la computadora para generar esta escena. La heroína corre y pide auxilio. Nuestro héroe se transforma en el gigante verde, corre, salta y vuela en su auxilio, mientras el avión caza los está persiguiendo. Esta idea se traduce a código, y los principios de esta programación son la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Betty Ross observa, habla y pide socorro, corre despavorida, de Hulk corre, salta y vuela, el avión caza, vuela. Pero observa estas últimas instrucciones. ¿Qué crees que sucede? ¿Quién correría aquí? Pues Betty Ross, con su cuerpo femenino, a velocidad normal, observa. Y Hulk, a supervelocidad, en un cuerpo masculino, dado este modelo basado en el paradigma de orientación a objetos. ¿Qué significan estos modelos o diagramas? La abstracción nos permite definir las características, los datos y los procesos de los objetos que intervienen en un software. Botones, ventanas, clientes, cuentas bancarias en un sistema, por ejemplo, de cajeros automáticos. Ventanas, reportes, botones, consultas, listas de alumnos, tiras de materias, en el caso de un sistema de control escolar. La abstracción, la generación de estos componentes que se llaman tipos abstractos de datos. La herencia, que nos permite la clasificación y la transferencia de datos y procesos entre componentes de software. Y finalmente el famoso polimorfismo. Ese principio que a los usuarios les permite la usabilidad del código y a los programadores la facilidad de escritura. La misma instrucción se ve en resultados distintos. Y si no, obsérvanlo en las herramientas. Un clic aquí despliega un menú. Un clic acá y nos pone en el área de texto la barrita de escritura. Un clic acá y abrimos una ventana. El clic es exactamente el mismo, pero este objeto es un botón y este objeto es un menú. El polimorfismo, la capacidad de objetos de distinta clase de responder a la misma orden. Este es otro de los principios interesantes de la programación. Observa entonces que tenemos 3 nuevos verbos. En la programación orientada a objetos, sus herramientas son la representación, la clasificación y la uniformización. Representa los datos y los procesos de los futuros objetos de tu software. Clasifícalos para transferir datos y o procesos entre componentes. Observa esta clasificación de los personajes de nuestra escena de video. Los hombres tienen cuerpo masculino, las mujeres su cuerpo femenino, pero heredan el comportamiento de correr, saltar y hablar normalmente. Este principio de clasificación
nos permitiría también especializar el comportamiento de una clase nueva, de un proceso nuevo. Saltar a supervelocidad o altísimo y correr superveloz para el nuevo personaje llamado Hulk, una subclase del tipo hombre, y lograr el polimorfismo. La misma instrucción resultaría distinta para nuestro personaje femenino que para nuestro personaje superhéroe. Entonces, ¿cuáles son tus herramientas para programar? Pues básicamente 3 acciones mentales: acomodar instrucciones, tomar decisiones, saber cuándo repetir procesos, representa, clasifica y uniformiza. Y aquí tienes los principios de los paradigmas de la programación actual. Y ya conocemos herramientas para desarrollar. Vámonos con la siguiente idea. Nuestro tip número 5 para mejorar tu lógica de programación dice lo siguiente: ocúpate, pero de veras ocúpate en serio, de la ortografía. Cuando cometemos errores ortográficos, la computadora no nos lo perdona. ¿Qué pasa cuando se nos olvida un puntito y coma? El programa deja de funcionar y parece que el sistema hasta nos dice groserías. Entonces, las reglas de escritura ahora sí son importantes. Ya que tenemos la idea, ya que sabemos qué queremos hacer, ahora vamos a escribirlas bien. En esta época en donde Word, Excel, Google nos corrigen la ortografía automáticamente, pues hemos descuidado esos aspectos de escritura. Pero como desarrolladores, eso es imperdonable. No nos puede faltar un paréntesis, un punto y coma. La manera correcta de acomodar un operador, porque entonces nuestro analizador del léxico y sintaxis, el proceso de compilación, nos reporta los errores. Nuestro código debe estar perfectamente bien escrito para poder ver los resultados que estamos buscando. Por eso, ocúpate bien de la ortografía. Afortunadamente, lograr ortografía en programación es muy fácil. Los libros manuales de tus lenguajes C, Java, C++, Basic, Visual Basic, etcétera, etcétera, te proporcionan las cartas sintácticas. Ya que tú ideaste una forma de solucionar un problema, pues simplemente tradúcela. Habíamos dicho, finalmente tenemos una idea, silla, en inglés, chair, por ejemplo. Así entonces, a través de lo que es básicamente un diccionario, traducimos nuestras ideas con los elementos léxicos, las palabras correctas, y los elementos sintácticos, la estructura y el orden de los elementos de forma correcta, para obtener un código efectivo. Y así entonces, los elementos léxicos sintácticos nos permiten escribir nuestros programas. Decide a través de la estructura if, sí, else, sí o no. Las repeticiones a través de las famosas estructuras while, do while y for. O acomoda tus instrucciones. Observa este código. ¿Ya viste cómo son instrucciones en secuencia para definir una celda de memoria, una variable llamada x que guarda números enteros? ¿Cómo después debemos de leer esa variable x, un valor para ella desde el teclado, y hasta después la imprimimos? Un cambio en el orden de estas instrucciones hace que el programa falle. Decide si el valor en la variable x es mayor o igual a 6, podemos imprimir el mensaje de que se aprobó. Si no, pues no, ni modo. Repite, mientras el contenido de una variable k sea menor o igual a 10, imprime ese valor en la pantalla. Y así entonces, estos elementos léxico-sintácticos nos permiten traducir nuestras ideas a la forma correcta en que las herramientas
para programación van a generar nuestros resultados. Observa entonces la manera particular de escribir código. La ortografía, el orden en que van las palabras, los operadores, los símbolos, hasta el espaciado resulta importante para facilitar la lectura de nuestro código. El tip número 6. Y este ya tiene que ver con tu imaginación y creatividad. Induce. Piensa de lo particular a lo general. Vamos a hacer un experimento. Te paso este tip porque normalmente cuando empezamos a aprender a programar, estos elementos, variables, llamadas a función de lectura, de escritura, toma de decisiones if, do, while, for, printf, nos parecen elementos muy aislados, inconexos, que poco significado tienen. ¿Ve por qué te digo que piensa de lo particular a lo general? Vamos a hacer un experimento. Vamos a pedirle a alguien de nuestro público que observe estas imágenes. No es una prueba psicológica, no te apures, pero sí son elementos que parecen inconexos. ¿Qué puedes ver, Jessica? ¿Qué dirías que es esta cosa? Esta del centro. Allá en tu casita, acá en la escuela, en tu trabajo. ¿Qué observas aquí? Lo primero que te venga a la mente, no te preocupes. Acuérdate que estábamos hablando de que programación parecen cosas esotéricas que no tienen nada que ver unas con otras. No sé, vidrios rotos. Vidrios rotos, perfectamente. Este se me figuró a mí un cangrejo. ¿A ti qué te pareció? Sí, o un sol que le haga falta aquí unos rayitos. Un sol que le hacen falta unos rayitos. Por acá, a nuestra compañera que nos acompaña. Maestra Lynn, ¿qué ves por acá? ¿Un panal? Un panal de abejas, magnífico. Aquí deben de estarnos comentando. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Platíquenos, por favor, desde su casa. Una araña. Una araña. Nos dice que es una araña. Arturo nos dice que es una araña. Excelente, Arturo. También nos dicen por acá, Vanessa, que el caparazón de una tortuga. Efectivamente, eso parece muy bien. ¿Alguien vio un trompo? Aún nadie nos dice que haya visto un trompo. Nos comentan que un sol también. Un sol Arturo. también, excelente, Arturo. ¿Qué más? ¿Qué más? Michael dice que sí, un trompo. Él ve un trompo. Michael Rubio, eres de la familia. Magnífico, Michael. Saludos. Muy bien. Está también. Saludos a todos. Rogelio nos dice que ve una cabeza de venado. Una cabeza de venado, excelente. Alfonso nos dice que ve una tortuga. Sí. Vanessa ve un antifaz. Hildren ve escarabajos. Escarabajos. Armando ve una cucaracha. Ah, excelente. Muy Saúl bien. ve la figura de abajo, que le parece un trompo. Un trompo. De abajito, excelente. ¿Dónde estará la cucaracha? ¿Será esta de acá? Sí, muy bien. Puede ser la cucaracha. Entonces, fíjense. Hormiga y araña nos dicen también. Vamos a ver entonces, volvamos a la imagen, por favor. Les decía yo, parece difícil programar porque estos elementos nos parecen alienígenos, poco interesantes. ¿Qué vamos a hacer con eso si yo quiero hacer grandes aplicaciones de animación, comunicación, juegos, administración? ¿Por qué me enseñan do, while, for, variables? Espera. Si tú lo sabes acomodar, les vas a dar sentido. Son las herramientas que, como en un gran rompecabezas, tú puedes acomodar para darle sentido. Y aquí tienes lo que podemos hacer con esas piezas. Así lo mismo. Los diferentes elementos, tus diferentes herramientas de programación y tu paradigma, te ayudan a armar, ¿qué será esto? ¿La cucaracha? No, una hormiga mejor, o la araña. Perdón, aquí está la idea. Estas piezas, definición de variables, operadores de suma, resta, multiplicación, toma de decisiones y ciclos, se van acomodando como en un gran rompecabezas para llegar a la solución que tú deseas.
¿Qué crees que haga este programa? Que se llama la tabla de productos. ¿Será para Walmart o será para los parvulitos de la primaria que quieren ver tus tablas de multiplicar? La tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, 6, hasta la del 10. Horizontal o verticalmente, fíjate qué curioso. Armamos un rompecabezas lógico. Tu paradigma dice, acomoda, decide y repite con los elementos que tienes para lograr los resultados deseados. ¿Qué te parece? Lo mismo que sucedió con las figuras, sucede entonces con los programas. Piensa de lo particular a lo general. Pero igualmente vamos a hacerle como Sherlock Holmes. Deduce, mi querido Watson. O como decía Maquiavelo, divide y vencerás. Piensa de lo general a lo particular. Y con esto te vas a encontrar con mayor frecuencia. ¿Qué pasa si no queremos solo una hormiguita, sino el hormiguero completo? Y ahora sí, como cuando terminas de estudiar acá en Unitec, como un flamante ingeniero en sistemas computacionales, un experto en informática, y te piden tu primer sistema. Y caray, solo te salía la hormiguita y ya te pidieron una red de hormigas interconectadas por Wi-Fi. Bueno, esto es lo que quiere el usuario. Aplicaciones como el médico para registrar a sus pacientes, como en la universidad para dar de alta a los alumnos, para asignar a tus maestros a sus grupos, para hacer operaciones bancarias, para ver los personajes en un juego de video, para comunicarte a través de la red en tus chats. Entonces, afortunadamente nosotros ya podemos componer a través de nuestra lógica de programación los elementos. Lo que aparentemente es muy complicado está integrado de elementos más simples. Y así entonces, esas piezas que en un momento parecían inconexas o nos hacían hacer un sistema muy humilde, nos permiten hacer hasta un sistema de interconexiones. Aquí tienes una de las mejores analogías a un sistema distribuido cliente-servidor, en donde todas las piezas se ensamblan para lograr una comunicación efectiva. Piensa que es un banco. Si diseñamos mal esta patita, se cayó el sistema. ¿Qué te parece? Entonces, aquí está la idea. Y así vamos generando código. Aquí tienes un programa famoso. El cálculo de una multiplicación, el factorial de un número. ¿Se te hace conocido? Efectivamente, fíjate. Se trata de hacer multiplicaciones. Y una vez que tenemos la idea, el 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, o 5 por 4 por 3 por 2 por 1, el 120. Así se ve en el mundo real, así se ve en programación. O mejor dicho, haznos la nómina de nuestra empresa, imprímenos los cheques, donde me tienes que decir quién es el número de empleados, su nombre, cuántas horas trabajó y sus honorarios, para yo pagarte el IVA, calcular el subtotal, hacerte los descuentos que marca la ley, y así, bueno, ahora es el 16% del IVA, pero bueno. Entonces, así es lo que nos pide el usuario, resultados, reportes, imágenes. Nosotros, observa, la traducimos a un lenguaje de programación. Aquí aparecen tus ciclos. Haz mientras no sea el fin de archivo de tu base de datos, end of file. Secuencias. Obtén primero la cota por hora, calcula las percepciones, las deducciones y hasta el final imprimes el cheque. Toma decisiones si tu empleado es por honorarios o es un jubilado. Y componemos las soluciones. Número 8. Piensa recursivamente. Recursividad es ese principio que nos ayuda a crear cosas complejas a partir de sus elementos más simples. Si no, analiza esta pieza de Juan Sebastián Bach, que se lee
igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. ¿Quién se pintó primero, la mano derecha o la izquierda? ¿Qué te parece este hormiguero? ¿O este sistema infinito? Esta banda sin fin, esta banda de Moebius, en donde las hormigas nunca van a encontrar principio o fin. La recursividad está presente hasta en la sangre. ¿Recuerdas el código genético? Tu ADN. A partir de una gota de tu sangre podemos reproducir un clon tuyo. La recursividad significa definir un concepto a partir de sus componentes más simples. Cuando programamos, puede parecernos muy difícil desarrollar un sistema de nivel industrial, pero si lo analizamos cuidadosamente, las partes son más simples. El factorial de un número es el factorial del número menos 1. Observa este código. Y fíjate cómo lo podemos traducir a un lenguaje de programación con llamadas recursivas. El factorial de un número es el factorial del número reducido en 1. Nuestro penúltimo tip. Plasma tus ideas, crea los planos arquitectónicos de lo que se te ocurre. Modela mediante diagramas la lógica de tus aplicaciones. El usuario va a solicitarte comportamiento y características especiales basadas en lo que él ve en el mundo real acerca de su sistema. Un banco, una aseguradora, una empresa de gobierno, una escuela, un mercado. Para que nosotros creemos el modelo artificial del sistema, con cada uno de sus componentes. Como los arquitectos o como los ingenieros que vamos a hacer, generamos los planos arquitectónicos de nuestra aplicación. Y así nos encontramos con los diagramas de flujo, que representan nuestros algoritmos o soluciones, que pensamos primero y los traducimos a las estructuras de control. Estos diagramas fácilmente nos llevan al código. Diagrama tus ideas. Sigue el control de flujo para que comprendas cómo van las secuencias de operaciones, qué decisiones vas a tomar y cómo se van repitiendo los ciclos que van a realizar tu solución. Utiliza diagramas para representar la transformación de tu código. O si ya estás en orientación a objetos y quieres hacer aplicaciones más avanzadas, utiliza ese lenguaje UML y metodologías de análisis para saber qué quiere el usuario, qué objetos o qué piezas o elementos de programación van a intervenir en lo que quiere tu usuario, cómo se van a ver los datos, qué procesos o qué llamadas van a intercambiar para poder escribir tus componentes. Diagramas o planos arquitectónicos de tus aplicaciones. Y finalmente, el tip número 10. Ve más allá de lo evidente. Y recuerda, lee y relee, pero ahora también lee entre líneas. Comprende totalmente la lógica de tus programas mediante pruebas y modelos de escritorio. No te quedes nada más con las instrucciones. Fíjate, estas 4 sentencias en lenguaje C provocan en la memoria de la computadora todo este trabajo. Reservación de arreglos o conjuntos de caracteres en la memoria de la computadora, indizados desde el número 0. Punteros que guardan las direcciones de inicio de esas cadenas de caracteres. Variables que guardan el nombre de ese arreglo. Todo eso no lo vemos cuando simplemente pensamos que son las instrucciones para guardar nombres. Pero como un cirujano saca una radiografía y ve más allá de lo evidente. El pintar nuestro logo de estrellas es contar 1, 2 y 3 renglones en una variable i. Y por cada renglón 1, 2 y 3 columnas para el primer renglón. Ir contando cosas
tomar los números de rompimiento-cierre, 1, 2 y 3, asteriscos para el segundo renglón, 1, 2 y 3 para el tercer renglón. Llego al cuarto y termino, llego al cuarto renglón y termino. Las pruebas de escritorio reflejan lo que pasa en tu código cuando analizas lo que se ve en la memoria. Utiliza tus pruebas de escritorio para seguir línea a línea y representar lo que sucede en tu memoria cuando corres un programa o un diagrama de flujo, que es básicamente otra representación de tu solución. Y así, aunque no uses programación estructurada, haz pruebas de escritorio cuando utilices objetos, llames a métodos, utilices pilas, etcétera, etcétera. Este programa, que genera objetos, provoca los siguientes resultados en la memoria de la computadora. Seguramente, en materias avanzadas de programación, te encontrarás con el análisis del stack de procesos, del heap para objetos y de los resultados que programas orientados a objetos como este que observas aquí arrojan en la memoria de la computadora al cargar cajas en un vehículo de 10 toneladas que carga 5 cajas. Y he ahí los 10 tips para mejorar tu lógica de programación. Pues muchísimas gracias. En este momento vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Si tienen dudas acerca de este webinar o del tema que se ha desarrollado, es el momento de realizarlas. Que bueno, ya creo que tenemos algunas dudas por acá. También recibimos ya preguntas a través de las redes sociales. Que en este momento se las recuerdo, es @UnitecMX en Twitter, en Facebook estamos como Unitec, en LinkedIn como Universidad Tecnológica de México, en Google Plus como Unitec México, y bueno, nos hicieron llegar algunas cuestiones sobre cómo generar un código limpio. Quisiera comentar algo al respecto. Sí, como no vienen, vamos a hacer un demo precisamente para esa parte del código limpio, bien estructurado. Les mencionaba yo que tenemos aquí un par de aplicaciones. ¿Recuerdan ustedes el programita de las tablas de multiplicar? Bueno, pues este es un buen ejemplo de código limpio. Observen ustedes, en primera, el estilo de programación. Cómo estamos usando sangrías o espacios para determinar el ámbito o el alcance de las diferentes estructuras de control de flujo. Vamos siguiendo ciertos estándares de programación. En el caso, por ejemplo, de otros lenguajes como C++ y Java, existen hasta reglas para generar los nombres de tus variables, de tus métodos o funciones o procesos y así. El escribir un código limpio significa que además de obtener los resultados de la forma más adecuada, tu programa va a ser legible por otros, fácil de modificar, fácil de entender. Este mismo programa, observa un momento, lo pude haber escrito de la siguiente forma. Una línea pegada por acá, pegadas unas con otras, y así. Inclusive todo pudo haber quedado en una sola línea. El programa sigue funcionando bien, da los resultados que esperas, pero al momento de hacer un cambio resulta difícil su lectura. ¿Dónde termina esta estructura do? Si aquí se atraviesa esta estructura while. ¿Qué significa esto de aquí? While r menor o igual a n get char. Si eran dos instrucciones separadas y esta terminaba esta de por acá. El escribir código limpio significa que, además de que realices pruebas de escritorio efectivas, para asegurarte de que el programa hace lo que debe hacer en el menor número de pasos, aprovechando al máximo tus recursos
el menor número de variables, por ejemplo, el menor número de llamadas, que no haga pasos ociosos, que haciendo lo que debe de hacer, se vea bien escrito. Este estilo de programación que les mostraba a ustedes, en donde dejamos sangrías para facilitarnos la lectura del código, es una de las buenas prácticas de programación. Existe bibliografía muy interesante para que, además de afinar tu lógica de programación, generes código efectivo y código limpio, como se le dice profesionalmente. Obras de tuning o afinación de código, desarrollo de aplicaciones efectivas. Las vas a encontrar disponibles en las diferentes librerías o hasta en la red, en diferentes páginas orientadas a los programadores. Adelante. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Por aquí vamos a ver, bueno, ya ahí nos recomendó algunas biografías para los que están interesados. Dice, ¿pueden adjuntar esos programas para leer el código como el tipo 3? Nos dice José Israel. Como el tip 3, ¿cómo no? Sí. El tip 3, así es. El tip 3, sí. Para mi carrera es primordial la composición de elementos, permite la unificación, nos comenta Vanessa. Excelente, sí, cierto, muy bien. Psicología la conocemos como la Gestalt. Dice, sí. Hola, José nos dice, hola, buenas noches, los felicito por esta forma de enseñar a exalumnos. Muchísimas gracias, José, también por acompañarnos. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Gracias por tu comentario. Gustavo, ¿cómo sé cuándo va un corchet y un punto y coma? Pregunta Gustavo. Ah, excelente. Fíjate, Gustavo. Recuerda el tip que decía que acudiéramos a las reglas de escritura, las reglas sintácticas. Déjame pasarte el tip. Una vez que tenemos una idea para solucionar para crear un programa, para solucionar un problema o llevar a cabo una tarea, resulta que en las diferentes obras de programación vas a encontrarte con las reglas de escritura y las palabras reservadas. Por ejemplo, para repetir instrucciones, utilizamos la estructura llamada do while. Las cartas de sintaxis te dicen dónde poner un paréntesis, un punto y coma, dónde abrir una llave o corchete y así. Y hasta te ponen ejemplos de cuál es la mejor forma de escribirlos. Observa, por ejemplo, para tomar una decisión, se pone primero la palabra if, las reglas de sintaxis te dicen que tienen que ir un par de paréntesis, cuándo abrir una llave y cuándo cerrarla, para determinar el ámbito de esa condición. Observa cuidadosamente también este ejemplo. Fíjate cómo van acomodándose y alineándose adecuadamente los corchetes y las llaves, los paréntesis, dónde van los puntos y comas, y cómo a través de espacios determinamos hasta dónde abarca, por ejemplo, el procesamiento del empleado por honorarios, hasta dónde abarca el empleado jubilado. ¿Cómo vamos balanceando el número de paréntesis? Esta manera de escribir está bien dispuesta en esos diccionarios o elementos para la traducción de tus ideas, perdón, al código de programación, los diagramas de sintaxis, los manuales de escritura que abundan en la red y en tus libros de programación, te dirán exactamente cómo y dónde acomodar cada uno de los símbolos para que puedas escribir de la mejor forma tus instrucciones. Aprovecha estas ideas para escribir tus mejores resultados. Recuerda, por ejemplo, que en nuestra presentación dijimos que queríamos hacer un logo. Sabiendo las reglas de sintaxis y cómo escribir, tú fácilmente puedes eliminar los elementos de andamiaje, lo que te deja ver más allá de lo evidente, para
ver los resultados. Observa que aquí eliminé un par de instrucciones que quitan resultados a nuestro programa. El programa no corría como deseábamos. Al agregar instrucciones y los elementos adecuados, mi programa hace lo que debíamos. Observa que puse elementos de andamiaje. Puse un símbolo para ver cuántos espacios debía dejar y cuántos renglones debía de contar. El usuario o nuestro cliente no quiere ver esos espacios dibujados. Quitamos los elementos de andamiaje conociendo la regla de sintaxis, que solo nos ayudaron a comprender nuestra lógica de programación y ver más allá de lo evidente, para también, por ejemplo, dejar nuestros resultados como deben de ser. Déjame quitar, para que veas el ejemplo, estos elementos. Yo no quiero ver los números de línea. Conociendo las reglas de escritura, obtengo el resultado adecuado. Entonces, acuérdate que otra de las buenas prácticas es utilizar elementos de andamiaje de construcción que te permitan afinar tu lógica de programación y sabes qué estás haciendo en cada momento. Muchísimas gracias. Vamos con, a ver si tenemos más preguntas. La última pregunta, porque ya estamos por terminar el tiempo del webinar, pero vamos a ver cómo están las preguntas que tenemos por aquí. Nos habíamos quedado con José Israel. Dice Gustavo, ¿cómo? La de Gustavo, cuando va un corchete a un punto y coma, ya lo comentó el profesor. Armando dice, ¿qué programa recomienda para empezar a programar desde cero? Ok, programas para comenzar a programar desde cero. Hay muchos. Hay muchos, yo te recomiendo, si deseas programar en C y C++, listo. Para obtener estos resultados te recomiendo el Dev C++ portable. Sirve para crear aplicaciones tanto en C como en C++. Es un ambiente muy sencillo, lo puedes llevar inclusive en tu USB, así lo traje yo el día de hoy. Y resulta muy práctico. Hay herramientas mucho más avanzadas para programar inclusive en múltiples lenguajes. Eclipse o NetBeans son ambientes fantásticos que inclusive programan por ti. Pero si deseas verdaderamente ser un programador profesional, te recomiendo que esas herramientas avanzadas las uses hasta que hayas aprendido a generar tú tu propio código, para que no haga la computadora por ti cosas que tú deberías saber hacer. Muchas gracias. Si ya no tenemos más preguntas, vamos a dar por concluida la sesión. Son las 9 en punto. Agradecemos a todos por habernos acompañado. Había quien nos preguntaba acerca de la presentación, como lo hemos hecho normalmente. Esto se va a compartir a todos los que se conectaron con nosotros. Agradecemos que se hayan conectado con sus correos electrónicos. Se lo haremos llegar, tanto el material que sale con la presentación y también les haremos llegar la grabación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al finalizar el evento, así como cuando les llega la presentación, los invitamos a que nos ayuden a responder una encuesta para saber si a ustedes les conviene mejor este horario para que ustedes puedan asistir a este tipo de eventos, o bien por las mañanas, que es el otro horario que utilizamos para este tipo de eventos que realizamos de webinars. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias por acompañarnos.